Buenas noches rápidamente a usted en casa, gracias por estar en sintonía. Sandy, muy buena noche. Buenas noches, Julio. Iniciamos con esta información de última hora porque se está llevando a cabo una conferencia de prensa desde la Corte de Constitucionalidad, así que lo llevamos a usted también para que esté atento a lo que han indicado entonces una resolución que se ha dado a conocer. Así es, veámoslo por favor. La Constitucionalidad conoció hoy dos apelaciones concernientes a denegatorias de amparo provisional que emitieron el Juzgado Quinto y el Juzgado 14º, ambos de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, constituidos en tribunales de amparo, en los amparos que plantearon el abogado Noé Adalberto Ventura Loyo, magistrado de una sala de apelaciones, contra el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y Fundación Mirna Mac, que planteó su amparo contra la comisión de postulación que presentará nómina de candidatos para elegir a magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la comisión de postulación que presentará nómina de candidatos para elegir a los magistrados a las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Con base en el análisis de los antecedentes que recibió la Corte de Constitucionalidad, dispuso en el auto de esta fecha otorgar los amparos provisionales que habían requerido los accionantes de ambos amparos y, como consecuencia, decidió, en lo que concierne al proceso de selección de candidatos a integrar la nómina que se presentará al Congreso de la República para elegir a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, se deja sin efecto la elección de representantes de los magistrados titulares de las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Para el efecto positivo de esta decisión se ordena a los magistrados titulares de las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría que procedan a elegir a sus representantes para la comisión de postulación que corresponde en estricto cumplimiento de lo que establece el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación. Posterior a ello, se deberá continuar con el trámite fijado por la ley en forma inmediata. En lo que concierne al proceso de selección de candidatos a integrar las nóminas que se presentarán al Congreso de la República para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, se anula lo actuado por esas comisiones con relación a la verificación del cumplimiento de requisitos de los jueces y magistrados aspirantes a cargos en cuanto a la evaluación de sus expedientes y todo lo actuado con posterioridad referente a dichos aspirantes. Para reconducir el procedimiento y dotarlo de seguridad y certeza jurídica, la autoridad reclamada deberá, en un plazo que no exceda de 48 horas, contado a partir de que se le notifique este fallo, requerir al Consejo de la Carrera Judicial que inmediatamente, es decir, sin tardanza, cumpla de conformidad lo establecido en el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, con efectuar las evaluaciones de desempeño de quienes, integrando ya la carrera judicial en calidad de jueces o magistrados, se hubieran postulado para aspirar a uno de los cargos que está ahorita en proceso de selección. Al finalizar el proceso de evaluación relacionado, debe remitir a la comisión de postulación que corresponda la nómina de aspirantes, expedientes completos en copia certificada y copia digital y las evaluaciones de desempeño efectuadas. Con la recepción de estos documentos, de estos expedientes, la comisión de postulación podrá requerir para completar los expedientes todo aquello que estime estrictamente necesario para proceder a la evaluación respectiva.
Asimismo, deberá efectuar revisión de la ponderación que conferirán a los postulantes que pertenezcan al sistema de la carrera judicial y que hayan obtenido resultados satisfactorios en su evaluación de desempeño. No se podrá continuar con el proceso de elaboración de nóminas de candidatos en tanto no se observe lo ordenado en el presente auto. Los vicios que advirtió la Corte de Constitucionalidad y que fueron denunciados por ambos amparistas se concentraron en el primero, que de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación, la conformación de la Comisión de Postulación para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial a lo que toca al grupo que se formó por magistrados de salas de apelaciones, no podía ser electo este grupo con una planilla única, sino que deben concurrir a ese proceso de elección previo diversas planillas con el objeto de que se produzca ahí una representación por minorías. En lo segundo, se dejó de cumplir por parte del Consejo de la Carrera Judicial lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, en especial el artículo 76 de esa ley, en lo que concierne a que este Consejo debió haber remitido a la Comisión de Postulación o a las comisiones de postulación los expedientes de quienes ya formando parte de la carrera judicial, es decir, jueces y magistrados en activo, son expedientes que debió haber remitido el Consejo de la Carrera Judicial con su respectiva evaluación para que fueran ponderados por la comisión respectiva. Esto se dejó de hacer y la Corte, al advertir que hubo vicio al no haberse cumplido ese procedimiento, está ordenando que el Consejo de la Carrera Judicial evalúe o efectúe las evaluaciones correspondientes y que una vez evaluados cada uno de los miembros del organismo judicial que se hubieran postulado para aspirar a cargos de magistrados de sala o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debidamente evaluados, pasen a conformar el grupo que deberá ser evaluado a la vez por la comisión de postulación respectiva. La decisión se emitió en forma unánime. El tribunal en esta oportunidad estuvo integrado por los magistrados Bonerge Amílcar Mejía Orellana, quien preside, y los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela, Dina Josefina Ochoa Escribá y la magistrada María Cristina Fernández García, quien integró tribunal por ausencia del magistrado Neftalí Aldana Herrera. Bien, vamos a iniciar la pregunta de los compañeros de los medios. Andrea Gómez, de Guatemala. Yo quiero saber, con esta resolución de parte de los magistrados, ¿qué es lo que siga? ¿Hasta dónde se retrasa el proceso o solo es lo actuado? ¿O desde dónde debe de seguir el proceso? ¿Se deben de integrar de nuevo las comisiones? ¿O cuál es realmente, hasta dónde debe ser este proceso? La decisión en lo que concierne a la comisión de postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se retrae al inicio, debido a que, de conformidad con el vicio denunciado y determinado en esta resolución, la conformación de esa postulación no se efectuó conforme a derecho. En este caso,
El grupo de magistrados de salas deberá efectuar nueva convocatoria con el objeto de que allí se forme esa fracción de la comisión con representación de minorías y no por planilla única como se hizo originalmente. ¿Con representantes de la carrera judicial? No, en este caso la formación es con magistrados de salas. Son 12 magistrados, pero debe hacerse la convocatoria de manera tal que se presenten diversas planillas para que, en cumplimiento de lo que establece el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación, esa facción o fracción de la comisión de postulación tenga representación por minorías. En resumen, es volver a integrar la comisión. Es volver a integrar la comisión. José Martínez, noticiante. Buenas noches, secretario. En relación a los plazos, tomando en cuenta que los magistrados deberían asumir el 13 de octubre, ¿cómo queda el tema de los plazos? ¿Van a ordenar ustedes fechas específicas para cada uno de los procesos? ¿Cómo va a ser este proceso? En el auto quedó determinado que la corrección de los vicios debe hacerse de forma inmediata por parte de las dos autoridades denunciadas, que son las comisiones de postulación, tanto para selección de magistrados a Corte Suprema de Justicia, como para selección de candidatos a magistrados de Corte de Apelaciones y de tribunales colegiados de igual categoría. ¿Considera que se va a dar tiempo, secretario? Eso quedará en situación de las comisiones de postulación, especialmente porque la Corte ponderó el hecho de que los vicios sí obligan a retraer ambos procesos a determinados estadios de dichos procedimientos, y pues ellos tendrán que establecer sus plazos. Acá en el auto se dice que de forma inmediata, es decir, sin tardanza, deben iniciar a cumplir la corrección de los vicios que se detectaron. Una consulta. Me preguntan si se debe de nuevo hacer una nueva convocatoria para los aspirantes que van para la Corte Suprema de Justicia, o solo es la convocatoria para integrar de nuevo a las comisiones, o realmente es hacer todo el proceso de nuevo desde llamado aspirantes hasta la integración de las comisiones. Dado que la conformación de la comisión de postulación debe formularse o hacerse de nueva cuenta, si la Corte anuló esa conformación y todo lo actuado con posterioridad, es decir, que sí habrá que efectuar de nueva cuenta una convocatoria para que aspirantes presenten su documentación. Esto obviamente no obstaría para el hecho de que si la nueva comisión de postulación, ya conformada de acuerdo con la ley, lo estima suficiente, podría tomar de nueva cuenta los expedientes que ya recibió en su momento. Esto es para no afectar la situación de quienes en su momento pues acudieron a entregar su documentación. Una pregunta, otra intervención del candidato. Bueno, muchas gracias por su presencia. Buenas noches, compañeras y compañeros de la prensa y de los diferentes medios. Muchas gracias. Yo te diría, Sandy, es que no me lo creo realmente, de verdad, para mí es increíble. Trato de entiendo el razonamiento jurídico,
no lo comparto porque no tiene ninguna lógica. Esto hay que analizarlo. Por supuesto. Si usted quiere saber qué significado tiene esta resolución y sobre todo entonces cómo vendría a cambiar todo en el proceso de las comisiones de postulación, lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Está bien. Luego tú nos vas a explicar en el tema jurídico cómo está la situación y también en palabras más sencillas qué significa lo que acabamos de escuchar. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Me calma, se calma y no cambie, porque somos a la medida. Y bueno, regresamos con el análisis de este tema que se ha generado de último momento, la conferencia de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la resolución Junior. Por unanimidad los magistrados deciden paralizar el proceso. No lo entiendo, Sandy, te explico por qué, gracias. A ver, entendamos algo, siempre es importante, yo en este caso no tengo mi Constitución a la mano, no es cierto que me la sé de memoria, sería genial poder hacerlo, pero sí hay artículos que obviamente los conozco perfectamente. A ver, en la Constitución y en todo plazo, los plazos son perentorios. Así es. ¿Qué significa? Que son plazos máximos, no pueden sobrepasarse. A ver, el mandato de los magistrados de las salas de apelaciones es 5 años, al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por orden constitucional, deben de cambiar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones, Sandy, el próximo 13 de octubre. Tienen que tomar posesión los nuevos, no pueden continuar los mismos. Es que, a ver, si continúan los mismos se violentan los plazos. Si se violentan los plazos, lo que conozcan esos magistrados de Sala o de Corte Suprema de Justicia va a quedar nulo, ipso iure, nulo de pleno derecho. Ahora, yo me pregunto, a ver, vaya. Hay 2 amparos que le dio vía en este caso, ¿verdad?, a la Corte de Constitucionalidad. Uno presentado por el abogado Noé Ventura Loyo y otro por la Fundación Mirna Mac para anular completamente los procesos de Sala de Apelaciones y de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y uno dice, lo anulan. Esto viene desde el mes de febrero. Se anuló ya una vez la elección que se iba a hacer de comisionados a estas comisiones, precisamente. Ya se les entregó tarde el cargo, ya van sobre la marcha. Exacto. Y ahora yo creo que esto, para hablarlo claro, se lo voy a decir a usted, lo que pasa es de que aquí esto tiene nombre, esto tiene apellido. Seguramente es por personas que han quedado fuera, que hay intereses seguramente porque sean nombrados a la fuerza, sí o sí, y que sean incluidos en los listados, porque no tiene otra explicación. Es que no la hay. Y la preocupación con los plazos es que falta menos de un mes para que se cumpla con la fecha estipulada, es decir, el 13 de octubre, ya vamos a 16 de septiembre. Ya no hay tiempo. E incluso cuando inició el trabajo de la comisión lo veíamos, que iban contra el tiempo para poder de esta manera cumplir con los plazos que están en ley. Pero ahora, ¿cómo deja? Porque según indican, entonces tiene que regresarse todo el proceso. Hasta el inicio, Sandy. Entonces uno se pregunta. Todo el trabajo, todo el dinero que se gastó también, porque obviamente es una inversión. Entonces, ¿todo eso dónde queda al final? Exacto, todo eso dónde queda. Yo me pregunto entonces, Sandy, ¿para qué existe la ley? ¿Para qué existe la Constitución? ¿Para qué existe la ley de comisiones de postulación? Claro. ¿Para qué existen todos estos procesos? La elección que se hizo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para elegir a los comisionados. Si ahora viene la Corte de Constitucionalidad, y lo que me extraña, porque eso sí me extraña, es que de manera unánime, cosa que casi nunca ha pasado en esta Corte ahora, de manera unánime, digan los 5 magistrados exactamente lo que tú estás explicando. ¿Saben qué? Paren el proceso, esto no es válido, vamos a empezar desde el principio, porque no nos gusta, porque no nos parece, porque no estamos de acuerdo, porque nuestros amigos no quedaron en estos listados, porque nuestros amigos o las personas que nosotros queremos que estén ahí están fuera de estos procesos, y entonces empiecen de nuevo. Si de aquí al 13 de octubre no toman posesión, no nos importa, pero empiecen de nuevo. Ese es el mensaje que nos están dando. Entonces yo me pregunto, ¿para qué existen los poderes estatales? ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué existen las comisiones? Si al final de cuentas aquí en Guatemala se hace lo que la Corte de Constitucionalidad dice, esté bien o esté mal, a su sabor y antojo.
nuevamente toman decisión sobre un proceso, Julio. Y mira, para poder aclarar muy bien las repercusiones que tiene el hecho de que tengan que regresar el proceso hasta el primer punto, ¿en qué fase se encuentra ahora este proceso? Fíjate, Sandy, esto ya había pasado por varias etapas, es decir, primero la etapa de conformación de las comisiones de postulación que lleva su tiempo, es decir, no solo son los decanos de cada una de las 13 universidades que tienen representación por facultad de Derecho, sino que además es integrar, por ejemplo, a los comisionados que el Colegio de Abogados de alguna manera pues eligió, tanto para magistrados de sala como para magistrados de Corte Suprema de Justicia. El proceso de recepción de papelería, el proceso de revisión de esa papelería, el proceso que se hizo en la cual se encontraron vicios en ciertas papelerías y se les corrió audiencia a los abogados que no tenían la papelería en orden para que se presentaran sus pruebas de descargo. El proceso en el cual, bueno, algunos pues ya fueron descartados porque las pruebas de descargo no fueron obviamente presentadas a satisfacción de los comisionados, y lo que están haciendo ahora que ya tenían un listado, fíjate, Sandy, un listado donde por punteos estaban estos comisionados pues a punto de remitir esta información, es decir, para magistrados de Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que son 13 magistrados, ellos remiten porque así lo dice la ley, y aparte la costumbre, lo que se hace por ley, son 26 nombres, son los que ellos mandan como comisionados. ¿Por qué 26? Porque el Congreso tiene que escoger la mitad, 13 que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más o menos 90 que son los magistrados de 180 para escoger como 90 magistrados de sala. Pero ahora, Sandy, todo eso que he contado y que me he llevado estos minutos, se esfumó. Exactamente, pero hay otro tema que me llama la atención y ya casi vamos a ir concluyendo con el tema, Julio, es la representación de minorías. ¿Cómo explicas tú ese término y que es uno de los motivos por los cuales también se da el amparo provisional, ¿no? A ver, no lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque la representación de minorías todos la conocemos para una elección popular, es la famosa fórmula de Hunt, ¿verdad? En la cual la representación de minorías se da para integrar el Congreso. Pero aquí esto de representación de minorías en las comisiones de postulación, señoras y señores, se lo están sacando de la manga, porque la Corte de Constitucionalidad hace lo que quiere en este país. Ahí está mi respuesta. Bueno, Julio, nos vamos a una pausa para seguir hablando de otros temas. Esto es lo que ha sucedido, es la información que surgió de último momento. Usted se ha enterado y lo hemos explicado aquí también con conocimiento de Julio Talamonti, cuáles son entonces las repercusiones y qué significa esta resolución de la Corte. De momento es provisional, pero una decisión unánime que no nos dejaría entonces exactamente que se pudiera ratificar. Vamos a la pausa, volvemos enseguida, por favor, siga con nosotros. No cambie, por increíble que le parezca, es Guatemala y nosotros somos a la medida. Atentos a esta información porque el precio internacional del petróleo se dispara tras el ataque que afectó las reservas de Arabia Saudita. Las refinerías pertenecen a la empresa Aramco de Arabia Saudita, el principal productor de petróleo en el país. El ataque se perpetró con explosivos desde drones y las repercusiones se han reflejado en el mercado de Asia, Europa y Estados Unidos. En el caso de Guatemala, se prevé un aumento a corto plazo. Sí, nosotros somos tomadores de precios. Las estaciones de servicio no tienen una influencia sobre este, por lo que nosotros estamos sujetos a las compañías que importan al país y cuáles son los movimientos de precios que puedan tener. Sin embargo, dado las condiciones del mercado mundial, pues podemos establecer de no mejorar estas condiciones en un cortísimo plazo, va a tener una incidencia en el precio. De registrarse un incremento en los precios del combustible, el monto sería progresivo, según el entrevistado. Definitivamente va a tener una incidencia, como le digo, no solo en Guatemala. El monto puede ser progresivo y va a depender de qué tan rápido pueda nuevamente Arabia principiar a suministrar petróleo y que se estabilice la situación geopolítica en la región de Medio Oriente. Un ambiente de nerviosismo se percibe en el mercado mundial del combustible, el cual desde que abrió en Asia, Europa y Estados Unidos
ha generado incrementos importantes en el barril de petróleo en el orden entre el 14 y el 15% y en sus derivados también entre un 11 y un 12%. Situaciones que de mantenerse en estos niveles va a incidir en los precios de los combustibles a nivel mundial. Una refinería es el lugar donde se transforma el petróleo en combustible para embarcarlo hacia otros países. El ataque registrado en Arabia Saudita destruyó el 5% de la producción mundial del denominado oro negro. Bueno, el tema es grave, ¿verdad? Pero calmémonos, que tampoco es que deberían de subir los precios mañana o en 2 semanas. Vamos a hacer el análisis. Según reportes, la empresa petrolera estatal saudí ha dejado de producir alrededor de 5.7 millones de barriles de petróleo al día. Claro, eso es muchísimo, ¿no? Más del 5% del suministro mundial. Ahora, se espera que Arabia mantenga sus exportaciones en el corto plazo. ¿Cómo? Utilizando sus reservas nacionales, por ejemplo. Sin embargo, los precios del petróleo podrían aumentar significativamente por la preocupación ante el suministro de petróleo a mediano plazo. Hasta el pasado viernes, el precio del barril de petróleo se había mantenido más o menos en unos $60. Hoy amaneció a un precio de $71.95. Pero escuche usted esto, cerró a $67. Se espera que el precio del barril de crudo se mantenga por debajo de los $70 en el corto plazo. Algún aumento en el precio dependería de qué tanto tiempo dure la interrupción. Quiere decir, Sandy, aquí analicemos claramente esto. No podemos empezar a especular que ahorita el petróleo, la gasolina, sus derivados, los combustibles en general van a aumentar sí o sí. Aparte hay soluciones alternas. Parece que las reservas petroleras de Arabia Saudita, pues obviamente como primer productor mundial de petróleo son grandes. Estados Unidos ya dijo, Donald Trump también, que ellos tienen suficientes reservas de petróleo y por eso es que descendió de $71 de la mañana a 67. Pero además los rusos pueden incrementar también la producción de petróleo y tendríamos una solución bien fácil aquí alterna en Venezuela, pero bueno, ahí hay otro tipo de problemas políticos, ¿verdad? Pero mira, esperaríamos que no se diera pronto este incremento y no debería. Las consecuencias obviamente, pero también hay que tomar en cuenta algo, Julio. Cuando se habla acerca que el precio del petróleo internacional ha tenido un incremento, inmediatamente se da ese incremento en nuestro país. ¿Cuándo debería entonces tenerse o contarse aún con esas reservas? Porque no es que, y quisiera que nos explicaras tú, no es que hoy se termina y hoy mismo voy a comprar, sino que es todo un proceso y que obviamente están las reservas, pero también ha pasado. Ha pasado. En primer lugar, en pantalla debajo de nuestra está precisamente el pronunciamiento muy al estilo de Donald Trump a través de un tuit donde él explica que hay reservas petrolíferas suficientes ahorita en Estados Unidos, al menos por un par de meses. Aquí en Guatemala no es que, fíjate que ya no tenemos combustible, tenemos nuestras reservas también. Además, el precio de la gasolina que consumimos hoy es gasolina que aproximadamente entró hace 2 meses. O sea que si impactase no debería impactar a lo inmediato, ni en 1 o 2 semanas. Entonces cualquier otra situación debe ser controlada, porque si no es pura especulación también. Exactamente, y por eso se espera que autoridades como la DIACO, como el Ministerio de Energía y Minas, también estén atentos a operativos, a supervisiones, para poder de esta manera evitar que se den esas especulaciones, porque sabemos que también este tema genera también cierta incertidumbre, cierta zozobra entre la población, especialmente quienes utilizamos un vehículo, porque aparte de ello se nos viene ese miedo. Pero aparte de esto hay que tomar en cuenta algo. Si bien no todos utilizan algún medio de transporte propio, también recordemos que el tema del combustible tiene repercusiones en la mayoría de los productos que utilizamos a diario. Exactamente, porque el gas se incrementa, todo se moviliza, ¿verdad, Sandy? A través de trailers, a través de camiones, y eso significa que los productos se incrementan todos en una cadena imparable, es que esto es grave. Es decir, yo no estoy diciendo que no sea grave lo que le pasó al ataque que sufrió Arabia Saudita, estamos hablando de muchos millones de barriles que en este momento se están dejando de producir. Además, por una situación interna ahí que tienen, interna, ¿verdad? Una pugna con otros países árabes, particularmente con Siria, que de una manera irracional viene y los ataca. Pero a lo inmediato en Guatemala no debe, ni en el mundo debería de afectar tan hoy por hoy. Hay más datos, ¿verdad, Sandy? Así es. Usualmente hay una correlación directa entre los precios del petróleo a nivel global y los precios de los combustibles a nivel local. Esto es en definitiva. Sin embargo, el impacto en precio no debería afectar entonces
a los conductores del país al menos por un par de semanas, o diríamos, pues por lo menos más, un mes, ¿no? Sí, que es el tiempo sí, que esperaríamos que durarían estas reservas. Si en los próximos días alguna gasolinera aumenta sus precios de manera significativa, podría estar cayendo en una especulación de precios. Correcto. Y según el escenario más optimista, no habría mucho efecto en los precios locales si el problema dura poco tiempo. Además, Arabia y los Estados Unidos ofrecieron liberar algunas de sus reservas de ser necesario para poder contrarrestar las consecuencias, pero hay algunos analistas más pesimistas que creen que la pérdida de 5 millones de barriles de crudo al día es demasiado y no podría ser satisfecha por los inventarios actuales por mucho tiempo, además de que la capacidad de reserva es limitada. Pero yo quiero resaltar algo, Julio, y es el hecho de, bueno, ¿qué pasa si en una gasolinera nosotros observamos que incrementaron el precio y que a lo mejor están dando a conocer sobre esta situación como una justificación al incremento? ¿Qué puedo hacer yo como consumidor o como usuario? Inmediatamente tienes que poner, llamémosle así, la denuncia, porque no es una cuestión penal, ante la DIACO. Y la DIACO, como tú bien lo dijiste, tiene que estar muy atenta a esto. El Ministerio de Energía y Minas tiene que estar muy atento a esta situación para tratar de evitar no solo el incremento del combustible que afecta el bolsillo de cada guatemalteco, sino que, como tú muy bien dijiste, el combustible aumenta, los demás productos van a aumentar, claro, el gas y todo lo demás que compramos en todos lados, y eso va a afectar fuertemente en nuestra economía. Y además esperemos dos cosas: que el escenario más optimista que tú pintaste, Sandy, que Arabia Saudita pueda empezar a recuperar rápidamente sus pozos que fueron destruidos para continuar con la producción de crudo, sea reparada lo más pronto posible. Ojalá. Y que el impacto a nivel mundial y sobre todo en Guatemala no sea tan terrible y tan tremendo. Y en el juzgado de turno se ordenó que la exdirectora administrativa del Ministerio Público, Patricia Guzmán, ingrese a la cárcel de Mariscal Zavala. La Policía Nacional Civil el pasado viernes reportó la captura de Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa del Ministerio Público, durante la gestión de Telma Aldana. La exfuncionaria Guzmán fue capturada por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Según la investigación preliminar, los ilícitos los cometió al participar en el proceso irregular para la compra de un edificio valorado en 35 millones de quetzales durante la gestión de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana. La investigación preliminar arrojó que la compra del inmueble no era necesaria, fue adquirido en una zona de alta criminalidad y tuvo una sobrevaloración de 3 millones de quetzales respectivamente. En el juzgado de turno, a Guzmán Rivera el sábado se le dio a conocer por qué motivo se autorizó y firmó una orden de captura en su contra. A la exfuncionaria se le ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Este martes, el sistema penitenciario la pondrá a disposición del juzgado 11º a cargo de José Eduardo Cojulum, juzgado contralor de proceso, en el cual le indicarán fecha y hora de su primera declaración. En este caso, hay otras órdenes de captura pendientes de ejecutar por la Policía Nacional Civil. Dos presuntos motoladrones fueron asesinados en Amatitlán. Aquí los detalles de esta noticia. Según indicaron vecinos, los presuntos asaltantes habían robado un celular a una mujer, quien dio aviso a familiares, y personas encargadas de la seguridad los comenzaron a buscar. Los encontraron y los ejecutaron a balazos cuando trataban de escapar en una motocicleta. Bomberos voluntarios de la localidad indicaron que las víctimas tenían múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza y tórax, donde nos habían indicado que se encontraban varias personas heridas. Al llegar al lugar pudimos constatar que se trataba de dos personas del sexo masculino, las cuales habían sido heridas en distintas partes del cuerpo. Una de ellas fue identificada como Melvin Ramos Sarmientos, de 21 años, Mario Marroquín Escobar, de 18 años. Hasta el momento se desconocen las causas de hecho. ¿Solo esas dos personas? ¿Ellas iban a bordo de una motocicleta? Efectivamente, ellas se conducían a bordo de una motocicleta marca Freedom, color
rojo con negro, ¿verdad? La cual queda a disposición de las autoridades para hacer las requisas de derecho. El Ministerio Público contabilizó 16 casquillos de bala en la escena del crimen. Las personas afirman que los fallecidos frecuentemente se dedicaban a asaltar personas en el municipio. Terrible esta situación. En varias ocasiones hemos afirmado en el programa A la Medida que la seguridad en primera instancia es percepción ciudadana y la percepción actual en Guatemala es de una absoluta inseguridad. Otra de las premisas que también se han afirmado en este programa, entre varias otras en muchas ocasiones, es que la seguridad es seguramente la máxima prioridad para la ciudadanía guatemalteca. Esta falta de seguridad ha llevado a que en muchas ocasiones vecinos de colonias, de municipios también, se organicen en grupos o en comités denominados de seguridad. Y es que la organización per se no está mal, obviamente que no. Lo malo es cuando se quiere suplir las funciones de los cuerpos de seguridad del Estado y se actúa al margen de la ley, porque aquí empieza lo que de un círculo virtuoso se transforma, Sandy, en un círculo vicioso y delincuencial. Exactamente, Julio. Y vamos a mostrar otros datos también que tenemos para seguir ampliando este análisis, porque una vez más, y en este caso en Amatitlán, la población ante la falta de seguridad reaccionó de forma violenta, dando muerte a 2 presuntos motoladrones. Lo malo de esto es que los vecinos organizados, que en teoría son víctimas de la delincuencia, se convierten en victimarios porque hacen justicia por su propia mano. Este hecho representa al menos 2 problemas. Se sigue alimentando un círculo interminable de violencia y además se arriesga purgar pena de cárcel por dar muerte a otras personas. La organización vecinal debe hacerse, pero a la vez coordinarse con las autoridades municipales y con las autoridades policiales. No estamos diciendo que no se organicen, que no estén alertas, pero también hay procesos y la ley lo manda muy bien, Julio, porque de lo contrario estaríamos actuando al margen de la ley. Al margen de la ley y siendo también tan ilegales como estas personas. Aquí casi que un título paralelo hubiese podido ser: motocicarios dan muerte a motoladrones, porque lo que narran las primeras situaciones testimoniales de las personas que presenciaron esto fue que las personas que ejecutaron estos 16 disparos, al menos que encontraron las autoridades de policía y del MP, iban transportándose en motocicleta. Yo entiendo la desesperación ciudadana por seguridad, yo entiendo el clamor que todos tenemos porque se haga justicia muchas veces y porque cesen estos robos, estos hurtos, estas extorsiones y todo ello. Pero no podemos ser igual de asesinos que ellos. Exacto. Porque de víctimas pasamos a ser victimarios. Por supuesto. Y es terrible eso. Exactamente, pero mira, a mí lo que me llama la atención, la organización que se tiene, Julio. Sí. Porque se alertó entonces, le robaron el teléfono a una mujer. Correcto, Sandra. Puso la alerta, los rastrearon, los ubicaron y los mataron. Todo fue en cuestión de unos minutos. Sí. Es decir, los lograron ubicar en el instante, pero ¿qué hubiera pasado entonces o qué hubiese pasado en este caso si dan el reporte a las autoridades? Es que ahí está la situación, Aquí 2 posibilidades: o los hubieran capturado como en aquella ocasión vimos cómo actuaron los policías la semana pasada de forma pronta, rápida y efectiva, o simple y sencillamente se dan a la fuga, que hay alta posibilidad también que eso pase. Entonces ahí es donde uno entiende por qué la organización, ahí es donde uno entiende por qué la desesperación. Lo que no podemos entender y tampoco podemos justificar que esa organización termine pues en esto, pues en dar muerte a las personas. En todo caso sería tal vez el poder aprender, como lo permite el artículo 6 constitucional, para posteriormente entregarlos a las autoridades policiales. Pero mira, Julio, ya que están organizados, los logran ubicar, ¿por qué no entregarlos a la policía? Sería lo correcto, sería lo legal. Aquí lo que vemos también es que hace falta también que se pueda fortalecer el sistema de justicia. Es que eso es la cosa. ¿Por qué? Esa es la cosa. Hay muchas personas que prefieren no denunciar porque dicen, bueno, los capturan, pasa mucho tiempo, al final los van a dejar libre. Esa es la percepción que se tiene, porque no vale de nada entonces que la policía venga y capture si obviamente al momento de ejercer o de llevarse a cabo el proceso judicial, pues no se van a tener los resultados que la población espera. Es decir, ¿hasta cuándo va a parar esta situación? Hasta que se tenga un cambio. Bien dicho, Sandy, tú lo has dicho, es decir, fuera de que hay una actuación policial que se requiere pronta, efectiva y eficaz, se requiere que el sistema de justicia dé respuesta también pronta y cumplida a estas situaciones. Tienes toda la razón.
Y en otra información, un recuento, imagínense usted, estadísticas de los cuerpos de socorro a nivel nacional. Lleva un registro de más de 12,000 personas atropelladas en lo que va de este año. Vea la noticia aquí en A la Medida. Los motoristas encabezan la lista de atenciones por percances viales a nivel nacional. Según los bomberos, son más de 12,000 personas atropelladas atendidas hasta agosto de este año. Los bomberos voluntarios han atendido aproximadamente a 6,300 personas atropelladas. Los municipales de la capital, 1,677, mientras que los bomberos municipales departamentales han atendido a 4,062. Además, la Cruz Roja refiere que ha atendido a 723 personas atropelladas. Personas que han sido atropelladas tanto que se conducían a pie o en su motocicleta, y las rutas en las que más se dan estos incidentes pues es la ruta al Pacífico. Estamos hablando desde Escuintla hasta frontera con Tecunumán, frontera con México, y la ruta a Las Verapaces, que son de las rutas en las que más personas atropelladas atendemos todos los días y en las que pues se dan estos incidentes más a menudo. La recomendación para los motoristas es utilizar su casco, ya que vemos en carretera que la mayoría de personas que se conducen a bordo de sus motocicletas no utilizan el casco reglamentario, y esto no solo es una ley en nuestro país, sino también es algo que salva nuestra vida, porque estos cascos son certificados a nivel internacional, tienen que pasar ciertas pruebas para poder salir al mercado y para poder proteger nuestra vida, porque a la hora de un accidente esto nos salva la vida. Y con las personas, con los peatones, es utilizar las pasarelas, y si no hay en nuestra localidad donde nosotros deseamos cruzar o la más cercana, pues realizarlo de forma prudencial, esperar a que no venga ningún carro en ninguno de ambos sentidos de la vía para poder cruzar de forma segura. Y desde el pasado jueves 12 de septiembre, elementos de la Guardia Presidencial custodian la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. Con la finalidad de preservar los trabajos de restauración que se realizan en el Palacio Nacional de la Cultura, 6 elementos de la Guardia Presidencial fueron asignados a custodiar la fachada sur del monumento histórico y artístico. Los agentes tendrán turnos rotativos y uno de los objetivos es cubrir toda la jornada para evitar que se realice cualquier tipo de acto vandálico en las instalaciones. El pasado jueves, el ministro de Cultura y Deportes anunció que se busca un espacio presupuestario para incrementar el personal que será destinado para esas funciones. El proceso de restauración, que inició en agosto de 2017, ha incluido trabajos en el área norte de los patios de La Paz y de la Cultura, las azoteas y para instalaciones eléctricas y servicios sanitarios. A ver, Sandy, televidentes, les digo algo. Hasta mañana. Feliz noche. Así nos despedimos. Recuerden, mañana tenemos una cita a las 9 de la noche. Que descansen. Chao.